Hola. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion in 3D. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy hablaremos sobre un cuento de uno de los autores más importantes del Perú, Abraham Valdelomar. Este cuento es titulado Finis de Solatrix Veritae. Primero, hablemos un poco sobre su autor, Abraham Valdelomar. Este nació en Ica en 1888. Desde muy joven mostró un talento para escribir y dibujar. Fue poeta, cuentista, periodista y también diplomático. Formó parte del movimiento modernista y más tarde creó el llamado Grupo Colónida, que buscaba renovar la literatura peruana con ideas más libres y un estilo más artístico. Entre sus obras más conocidas están El Caballero Carmelo, Los Hijos del Sol y por supuesto Finis de Solatrix Veritae, una historia misteriosa y profunda que refleja su lado más filosófico. Esta obra, cuyo título en latín significa El fin destructor de la verdad, no es un cuento común, es un relato simbólico, lleno de reflexión sobre la soledad, el conocimiento y el sentido de la vida. En él, Valdelomar mezcla lo real con lo espiritual, mostrando a un personaje que busca respuestas sobre la existencia, pero termina enfrentándose con la idea de la muerte y el vacío. Es una historia muy corta, pero muy intensa, donde el autor nos invita a pensar sobre qué es realmente la verdad y si vale la pena conocerla completamente. Lamentablemente, Abraham Valdelomar murió joven, en 1919, pero su legado sigue vivo. Con su sensibilidad, su forma elegante de escribir y su manera de mirar el mundo, logró que la literatura peruana entrara a una nueva etapa. Bueno, pues, y sin nada más, comencemos con esta historia. Cuando me incorporé, tuve la sensación de haber sido animado por una corriente eléctrica. Mi esqueleto estaba intacto y podía mover los miembros sin dificultad en el trágico paisaje. Sobre la estéril extensión, nada acusaba la vida. Todo lo que alguna vez fuera animado, todo lo que surgiera sobre la tierra por el raro soplo del germen, los edificios, los árboles, los hombres, las aguas, el ruido del mar, todo había concluido. Me encontraba sobre una yerma extensión despoblada. En el horizonte ilimitado y oscuro, nada se destacaba sobre el suelo. El sol, como foco enorme y amarillo, estaba inmóvil en el vasto confín, y ya sus rayos fríos no animaban la tierra. A mi derredor había un gran hacinamiento de huesos, y era dificultoso ver el suelo. Entonces vínome a la memoria, después de grandes esfuerzos, el pasado. Me parecía haber despertado de un sueño rápido. Hice recuerdos y coordiné lo siguiente. Yo estaba la última vez en mi lecho. Una luz pálida iluminaba mi alcoba, y un amigo, mi médico, tenía el pulso grave, sin pronunciar una palabra. De pronto entraron en mi habitación mi madre y mis hermanas. Sentí un cuchichear de voces. Vi caras entristecidas y a una palabra del médico rompieron a sollozar. El médico hizo una seña, ya no podía moverme, había perdido el dominio sobre mí mismo, y mis párpados caían sobre mis ojos pesadamente. Pero mi conciencia estaba perfectamente clara. Oía aún los sollozos, sentí que alguien, mi madre, me abrazaba llorando, sentí que un Cristo de metal descansaba en mi pecho. Una mano puso frente a mis labios un espejo y después todo se desvaneció. Yo debí ser sepultado naturalmente en el cementerio de mi pueblo. El cementerio no distaba 1 kilómetro de la ciudad. Nosotros poseíamos un mausoleo. ¿Por qué pues me encontraba yo en este desolado paraje cuando el espíritu volvía a animar mi esqueleto en esta hora definitiva? ¿Quién podía haber trasladado mis restos a este extraño lugar? Por otra parte, ¿dónde estaban mis seres amados? ¿Por qué me encontraba yo solo en medio de tantos despojos? Una duda mortal y fría me lastimaba. Extendí la vista para buscar en la extensión gris algo tangible a qué poderme referir, y vi lejos, muy lejos, sobre la enorme extensión de huesos, un esqueleto que, como yo, se levantaba en aquel campo de desolación. Sobre la gran cantidad de huesos se incorporaban ya algunos esqueletos que trataban de ponerse en pie, pero volvían a caer sin ánimo sobre la tierra. Me encaminé con dificultad entre las óseas capas hacia el esqueleto.
A mi paso cruzaban de repente con velocidad tibias, omóplatos y cráneos que iban a reunirse con sus cuerpos. Llegué donde el esqueleto, solemne y grave, se erguía. Miraba con tristeza desgarradora aquella extensión y no se dio cuenta cuando yo, acercándome, me puse a su lado. Bueno, empezamos con esta historia y como que ya vamos entrando en conexión con el personaje, con el protagonista. Entonces quisiera saber yo algunas de sus opiniones sobre el comienzo de esta historia. Lo que yo he entendido desde lo que vamos leyendo del cuento, yo sentí que refleja el final de la humanidad, la pérdida de la verdad. El protagonista nos hace recordar, bueno, a mí me hizo recordar su pasado y una pregunta bien rara que me hice. ¿Cómo si su conciencia pudo haber vuelto a un lugar tan desolado y a su alrededor no haber nada? Sentí que los huesos intentaban levantarse, como si la muerte pues tratara de revivir algo que ya está muerto, que algo que no existió, que alguna vez ha existido pero ya no. Bueno, transmite una gran soledad y del momento en el que el ser humano pierde todo el sentido de su vida es cuando todo desaparece y solo queda vacío. Muy buena interpretación, Yamile. Tu perspectiva sobre esto me impresionó mucho, la verdad. Y pues, si no hay ninguna otra opinión acerca de la primera parte de esta historia, entonces creo yo que podemos seguir con la narración del cuento. ¿Quién sois, espíritu, y dónde estamos?, le dije. No respondió. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué extraña pesadilla es esta? ¿Por qué me encuentro aquí? ¿Vos no podríais responderme? ¿Quién ha animado mis huesos? ¿Quién me ha dado de nuevo estos sentidos que me permiten razonar? ¿Por qué mi cuerpo ha venido a aparecer aquí? ¿Qué tiempo hace, decidme, que desaparecí de la vida? ¿Dónde están mis seres amados? ¿Esto es la tierra? ¿Es aquel el sol? Habladme por vuestros más caros recuerdos. Dedme una luz que amortigue esta duda cruel. ¿Estamos acaso en el infierno? El esqueleto no me respondía. Decidme por Dios una palabra. ¿Qué tiempo hace yo dejé de ser? Yo era de un país joven, de un continente nuevo. Cuando yo vivía la vida era buena. Los árboles alegraban el mundo, los ríos corrían desbordados. Un soplo de actividad hacía revolucionar lo creado. ¿Dónde estamos? En la tierra. Pero, ¿y el tiempo? Ya no hay tiempo. ¿Y el espacio? Ya no hay espacio. ¿Y el sol? Vele allí, que agoniza, ya está inmóvil. ¿Qué ha pasado por el mundo? Los siglos. ¿Estamos pues en el fin? ¿Hemos sido llamados por Dios? ¿Quién sabe? ¿Vendrá ahora una manifestación divina? ¿Seremos destinados tal vez a otro planeta o a otra vida? ¿Quién sabe? Han pasado muchos siglos. La humanidad ha vivido mucho tiempo. ¿Dónde está el progreso de los hombres? ¿Nada ha quedado acaso de todos los esfuerzos, de todas las preocupaciones? ¿Ha podido el tiempo destruir tantas cosas magníficas? ¿Quién sabe? Habladme, por Dios, dadme una luz, sacadme esa tortura o dejadme a la nada, pero no prolonguéis este estado de laceración. ¿Esta noche terminará? ¿Habrá una nueva aurora? ¿Quién sabe? Bueno, con lo que vamos de esta historia nos estamos dando cuenta que en realidad es una historia muy interesante. Entonces, pues quisiera saber yo algunas de sus opiniones, qué opinan, qué piensan sobre este cuento, no sé, ¿qué dicen? Bueno, lo que yo pude entender de este fragmento del cuento es que, pues bueno, el protagonista quiere saber qué ha pasado, obviamente, con el tiempo, el sol, la humanidad y sobre todo con Dios. Pero el esqueleto solamente le respondía con la frase de ¿quién sabe? Lo que lo hacía desesperarse más, pues no al protagonista, mostrándole que pues ya no existen respuestas ni certezas.
Para mí este diálogo refleja la desesperación humana por entender el sentido de la vida cuando pues todo ha terminado. El protagonista para mí representa la fe y la esperanza, porque él siempre decía de Dios, de Dios, de Dios, o sea, nunca para él no había terminado nada. Él pensaba que Dios iba a venir a rescatarlo y a llevárselo, pues, ¿no? Pero el esqueleto, pues, es el contraste, porque él representaba la duda y el vacío. También el ambiente en este cuento es oscuro y triste, porque pues muestra la soledad y la pérdida de sentido del hombre ante el fin del mundo. Abraham Valdelomar nos hace reflexionar sobre cómo al llegar al fin desaparece la verdad, la fe y toda esperanza. Tal como nos dice pues en el título Fini Desolatrix Veritae, que significa el fin desolador de la verdad. Y bueno, eso sería mi punto de vista, pues, ¿no? Efectivamente, Génesis, me gustó mucho tu opinión, fue muy concreta, la verdad, y explicaste lo que se tenía que explicar, ¿no? Entonces, pues, si no hay más dudas sobre esta parte, si no tienen nada más que decir, podemos seguir con la narración de esta linda historia. En la extensión desolada y sombría, algunos esqueletos comenzaban a moverse y animarse. Caminaban lejos de nosotros en diversas direcciones. ¿Vos sois acaso cristiano? ¿Conocisteis y amasteis a Dios? Tú hablas de Cristo. ¿En tu tiempo aún se le conocía? ¿Eres tan viejo? ¿Otras regiones se sucedieron en el mundo? Muchas vueltas dio la humanidad. Hubo otros profetas, otros ideales, otras religiones, y tantas que la humanidad dudó un día que Cristo hubiera existido y que su religión hubiera tenido prosélitos. Eso es imposible. Cristo vive en el cielo. Cristo me salvará. Cristo está a la diestra de Dios. Él era el Hijo de Dios. Él velaba por la especie y por el espíritu humano. ¿Quién sabe? Cristo, a la hora final del universo, vendrá a buscar a sus hijos. ¿Quién sabe? Allí nos reuniremos todos los que en vida nos amamos. Allí encontraremos a nuestros seres queridos. Allí el espíritu de los buenos tendrá una dulce consolación. ¿Quién sabe? Mi alma y mi cuerpo serán envueltos a la vida, y mis amados serán vueltos a la vida, y todo lo que fue volverá a ser. Tú no eres tú. Tú no fuiste tú. Tú no serás tú. Tu cuerpo venía de la tierra. Lo que fue un día en la vida, tu sangre, había sido antes la vida latente de una serie de sustancias. Tu sangre vino del mineral que absorbe la planta y que dio del dulce fruto la nutrición a tu padre. En tu sangre habían gases de la atmósfera que alimentaron los pulmones del que te engendró. En tu cerebro habían neuronas que se componían de sustancias químicas y que se animaban al calor del sol, al efluvio de los cuerpos compuestos, al estímulo de excitantes diversos. Todo tú era sacado de la naturaleza. Cuando volviste a la tierra, tus gases descompuestos ardieron en el fuego y se dieron savia a los árboles del cementerio. De tu cerebro salieron gusanos que dieron vida a las crisálidas, y un día las crisálidas levantaron sus finas alas en la ilimitada extensión del ataúd en las sombras y murieron. Y también fueron nuevos gases que filtraron el zinc en tu caja. En tu cuerpo había aceites que penetraron en la madera y la pudrieron. En tus huesos había sales y sustancias que se descompusieron y se disgregaron y abandonaron las raíces que los árboles buscaban. Un día nada quedó en tu cuerpo. Todo lo que formaba la armonía de tu ser está hoy repartido. Una parte fue a convertirse en la madera de un mueble. Otra parte, vegetal, fue a filtrarse en las neuronas de un hombre. Los minerales sirvieron de componentes a una fortificación de guerra. Algo de ti fue al espacio con otros elementos. Tú estás disgregado en la naturaleza, pero ya el sol no anima y la sustancia no vibra. Todo ha concluido definitivamente. Ahora somos una vana imagen intangible. Somos un recuerdo, pero toca tus miembros, busca tus huesos, no encontrarás nada. Y toqué mis miembros, y nada era perceptible. Yo era una especie de efluvio, una idea, algo intangible, vago. ¡Wow! ¡Qué forma de hablar tuvo el esqueleto! Le dijo una cruda realidad que al parecer el personaje, nuestro protagonista, se sorprendió. No se lo esperó para nada y yo tampoco me lo esperé en ningún momento.
Entonces, quisiera saber qué piensan sobre esta parte, qué opiniones tienen sobre ya el desarrollo de este cuento. Entonces, quisiera escucharlos, por favor. Mi opinión sobre esta parte sería que se plantea una duda existencial y a la vez temporal, ya que discuten sobre la existencia de un Cristo. Por una parte tenemos al protagonista que con una esperanza defiende su idea de un Cristo eterno y salvador. El creyente cree que existe otra vida donde se reunirá con sus seres amados. Y por otro lado tenemos al esqueleto, que es incrédulo, pone en duda la fe del creyente, representando así la duda y su pensamiento racional. Esa sería mi opinión. Muy buen punto, Aimé. Tienes toda la razón. Eso interpreta muy bien lo que acabamos de ver y lo que acabamos de escuchar acerca de todo esto. Entonces, si no hay ninguna otra opinión, podemos seguir con esta historia. Pero la humanidad no puede parecer así. Tenemos un fin. Yo soy creyente. Yo creo en Dios. Dios era lo que animaba el mundo. Y ya ves que no existe el mundo. ¿Dónde está, pues, Dios? Dios ya existe y es eterno. Él vendrá por sus hijos. Jesucristo me acompaña. Yo creo que Él vendrá. Él es la esperanza, el áncora de la salvación. Él se sacrificó por nosotros, los hombres. ¿Quién sabe? Él no puede abandonar a los suyos. Vamos a invocarle, vamos en pos de Él. Recemos por Dios. Recemos, la oración nos acercará al Creador. Jesucristo oirá nuestras plegarias. El esqueleto quedó un momento silencioso, con la calavera inclinada sobre el esternón. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador del cielo y de la tierra. No reces, es inútil. Madre mía, ¿dónde estás? ¿Por qué no oyes mis clamores? ¿Por qué abandonas a tu Hijo? ¿Dónde están tu espíritu, tu amor, tu inmenso tú, tu abnegación y tu martirio? Madre mía, gritaba yo desconsolado, y mi voz se perdía sin eco en la extensión siniestra. No la llames, es inútil. Pero, ¿por qué esta tortura? No protestes. Es inútil. Escuchadme. Vamos en pos de Cristo. Invoquemos a Cristo. Él es el único que nos puede salvar. Él no nos abandonará. Recemos, Señor, recemos. Sed piadoso, ser creyente. Tal vez por vuestra falta de fe, Él no nos escucha. Aunemos nuestras plegarias. Creed en Dios. Y Él, con una tristeza infinita, con una desoladora melancolía, con un desencanto indescriptible, inclinó la apesumbrada cabeza y me dijo estas palabras: Hermano mío, Cristo soy yo. Los huesos se animaban y el sol iba oscureciéndose, fijo en el mismo punto del horizonte. Bueno, por fin ya llegamos a lo último de este cuento, a la parte final ya. Pues a mi parecer esta fue una historia muy interesante que, a pesar de ser un cuento corto, pues toca temas muy bien dados por Abraham Valdelomar. Entonces, ya para finalizar este podcast, quisiera saber pues sus opiniones de esta parte final del cuento, ¿no? Entonces, quisiera escucharlos. Esta parte final del cuento cuestiona la fe ciega en la inmortalidad y la existencia de Dios, proponiendo una visión cruda del ser humano como simple materia que se reintegra al cosmos. La revelación que nos da el esqueleto de Cristo soy yo no afirma la divinidad del esqueleto, sino que todo lo sagrado ha muerto con el hombre. Este cuento es una reflexión profunda sobre el fin de la humanidad, la soledad cósmica y la inutilidad de la esperanza en el universo sin vida. Bueno, sí, Omar, tienes razón en lo que dices. Pues también la última revelación al final de que aquel esqueleto era Cristo en sí, pues
me dejó muy sorprendida. La verdad que no me lo esperé en ningún momento y creo que fue una de las partes que más me gustó de este cuento. Entonces, pues ya esto es la parte final, esto ya es lo último de este podcast. Entonces, quiero decirles muchas gracias por ver hasta el final y nada, hasta pronto. Hola, buenas noches. Acá los saludos desde Colombia a ustedes, porque este maravilloso grupo me contactó y que yo soy muy fan de ellos, entonces me están diciendo que están haciendo una tarea y me encantó. Básicamente merecen un 100 ellas, o sea, la mejor nota posible, porque puede que la hayan hecho en ChatGPT, pero se esforzaron en hacer la tarea. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso. Entonces yo me llamo Gustavo, vivo en Colombia y tengo 17 años y soy fan de ellas a morir. Entonces espero que les pongan la mejor nota posible. Así se ha hecho por ChatGPT, tranquilos. Muchas gracias.